Egor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo muy bien, Ángel? Muy bien, gracias, gracias. Aquí, mira, muy emocionado y contento porque iniciamos ya con esta fase de contenido también para nuestros suscriptores y la gente que nos sigue de lo que es marketing político y las aplicaciones de las herramientas digitales eh, en este campo. Eh, Sí. Pues primero quisiera que te presentaras, ¿verdad, Igor? Que nos comentaras cuál es tu rol en Touch Ideal y, y pues después nos empieces a contar un poquito más de qué es marketing político y precisamente la utilización de las herramientas digitales, el potencial que tienen estas aplicables en el marketing y en la política. Ok, excelente. Bueno, te comento, mira, pues el rol que yo ejecuto en TOS es prácticamente llevar a cabo procesos de consultoría y asesoría en marketing político. ¿Y qué es el marketing político? Pues prácticamente esa búsqueda de votos con el auxilio de la tecnología. Eh, ¿Qué quiere decir prácticamente eso? Es más donde los políticos tradicionales prácticamente trabajaban de obtener votos mediante la utilización de técnicas o que son las básicas, basadas en conocimiento personalizado del electorado y la elocuencia, es decir, que las personas se basaban prácticamente tradicionalmente los políticos en llevar a cabo una elocuencia y cuando entra el marketing político como marketing en Internet es llevar a cabo esa misma elocuencia y esa misma información hacia un electorado, pero en este caso personas que están conectadas a redes sociales o por medio de canales informativos en Internet que les permitan por medio de un sitio web notificar y comunicar cuáles son esas estrategias y gestiones de comunicación, planes de gobierno, información enfocada prácticamente a todo lo que es la parte técnica de una campaña política. Y esas herramientas técnicas pues son prácticamente lo que nos brindan de alguna u otra manera la estadística en tiempo real. Eh, Hoy en día, tradicionalmente lo que se trabajaba eran encuestas y estas encuestas se hacían de voz a voz o de persona en persona en diferentes lugares donde se obtenía una muestra y por medio de esa muestra pues se hacían unos análisis constantes de la información de acuerdo a las preguntas, me parece bien el candidato, considera usted que el candidato puede llevar a cabo una muy buena labor administrativa, en el puesto al cual está aplicando y se podía incluso también manejar encuestas tradicionales, hablamos de las estrategias tradicionales, donde podíamos identificar los resultados o quién podía ser el candidato que iba tomando mayor relevancia al momento de llevar a cabo un proceso de campaña, en un proceso de campaña política. Esto tardaba mientras el proceso de tabulación de la información y tardó un poco más. Y hoy por hoy, pues obviamente cuando hablamos de esas herramientas es procesos de informes estadísticos en tiempos reales, donde constantemente estamos viendo las personas que hacen parte de un candidato y nos va arrojando datos importantes de cómo se está comportando el candidato en las redes sociales, que es donde prácticamente la mayoría de las personas siguen a una campaña política o siguen un proceso electoral. Entonces, esa es la importancia del marketing político. Es decir, tomar lo tradicional, no dejarlo de lado, utilizar esas mismas estrategias, pero cargadas en un proceso al cual denominamos Internet. ¿Y cuáles son esas herramientas que nos brindan esta información? Pues obviamente son todas las redes sociales, los sitios web que se puedan implementar para poder ir informando y comunicando una estrategia la cual se diseña con un equipo técnico de una campaña política de un candidato. Sí, es decir que entonces ya el hacer política tradicional pues ya no tiene el mismo resultado si ponemos en comparación a alguien, bueno, es decir, alguien que hace política tradicional y alguien que
se ayuda de las herramientas digitales. Es correcto, es correcto. Recordemos algo, las redes sociales siempre han existido. Lo que pasa es que antes pues, se le denominaban redes sociales, que eran personas o grupos de personas que se reunían de manera física en algunos lugares en específico, el parque, el café, ¿sí? Una casa, la escuela, la universidad, pero siempre han existido las redes sociales. Ahora, cuando lograron, comenzaron a salir, se les llaman, son redes sociales en Internet. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces salieron, se cambió la cafetería por el Instagram, se cambió el centro de reuniones de la universidad donde se reunía un grupo a opinar sobre alguna situación, entonces salió Twitter, ¿sí? Un grupo de personas para conocerse, identificarse, entonces salió Facebook, entonces es decir, digamos, hubo esa transición del proceso en físico a Internet. Eso es prácticamente. Entonces, de la misma manera, hacemos con lo que es un proceso de campaña electoral. Lo llevamos al Internet y por medio del Internet, pues obviamente lo alineamos con unas herramientas con las cuales se cuentan para poder llevar a cabo un informe estadístico o un reporte de resultados para ir identificando esa simpatía o empatía que puedan tener con los candidatos y poder ir viendo la estadística de los electores. Excelente, excelente, Igor. Pues yo creo que ahí queda bastante claro qué es la función, pues, o sea, el concepto y lo que vamos a ir desarrollando. Y Igor, entonces, tú en Touch, la parte que estás apoyándonos en toda esta mecánica, ¿cuál sería? O sea, si, por ejemplo, hubiese las personas que estén interesadas, por ejemplo, en saber un poquito más de marketing político, podríamos, el papel que tenemos de consultoría y de asesoría, explícanos un poquito más de eso. Bueno, inicialmente pues tenemos un enfoque de consultoría política. Los consultores políticos llevamos a cabo, nos alineamos a las estrategias que establezca una organización de un partido político. Basados en su estructura, definimos la idea, la estrategia a seguir y eso es prácticamente lo que nosotros llevamos a cabo. Pueden ser la estrategia con acompañamiento a un candidato, puede ser de manera temporal o permanente, es de que eso quiere decir que puede ser que entremos a hacer solo una parte de análisis de información basados en una estrategia, se lanza una campaña en redes sociales con algunos posts e imagen o comunicación o un mensaje que se quiera llevar a cabo. Y eso puede durar, digamos, 2 o 3 meses de todo el total de la campaña. O puede ser permanente cuando en este caso el candidato requiere que hagamos parte del cuarto de guerra, donde se va a llevar a cabo muchísimo manejo de la información, donde van a ver, donde se tenga que contrarrestar todas las de la oposición, se contrarresten las campañas negras o de mala información, entonces cómo se arman las estrategias para poder contrarrestar toda esa información, el lineamiento de la comunicación, se hace el acompañamiento a nivel de oratoria, y eso es prácticamente lo que se hace a nivel de consultoría, entre muchas otras cosas más, obviamente, pero digamos, es un abanico de posibilidades que al momento de ofrecer, se hace un diagnóstico con el candidato o partido político o su partido político para que ellos determinen cuáles son sus necesidades principales, si es una necesidad básica, específica o total. Entonces, dependiendo de eso, nosotros entramos a ser parte de la campaña. Somos reemplazables, es decir, no somos igualitarios a un gerente de campaña. Apoyamos las ideas y corregimos otras, ¿sí? Que sean necesarias, pero digamos, cuando hablo de reemplazable es que el partido político en cualquier momento pueda adicionar otro consultor o otros 2 consultores o asesores. Los asesores son mucho más técnicos, es decir, que se enfocan en 2 o 3 tareas. Por ejemplo,
en darle seguimiento o continuidad a un tema de redes sociales, ¿sí? Entonces se colocan asesores solo para que manejen la información. Y los consultores hacemos una labor mucho más generalizada, ¿sí? Estamos pendientes de eso, como estamos pendientes de otras tareas. Eso es prácticamente la labor que ejecutamos desde TOUS para los clientes que quieran tomar o conocer un poco más, pues con todo el gusto nosotros podemos brindar una sesión para que puedan identificar, podamos hacer inclusive ese acercamiento de diagnóstico de manera gratuita y ver la posibilidad de poderles dar ese acompañamiento, como bien lo he dicho, de manera temporal o parcial o complementaria. Excelente. Entonces, vamos a seguir tocando varios temas en esta serie, ¿verdad, Igor? Es correcto. Entonces, pues abierta la invitación para que estén pendientes nuestros seguidores del siguiente capítulo, donde vamos a ir ampliando un poquito más. Creo que hay varios conceptos que tenemos preparados para ellos, ¿verdad? Es correcto. Entonces, Igor, te agradezco mucho por darnos esta introducción a esta fase de conocimiento que vamos a estar impartiendo y aparte, pues, ayudando a las personas que estén interesadas en aprender un poquito más de hecho, a hacer aplicable la estrategia con las herramientas digitales con las que contamos para que pues puedan tener mejores resultados, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Obviamente esto es un campo bastante amplio, el tema de las consultorías en el ámbito político. Recordemos que estamos uniendo dos conceptos, el marketing y la política, ¿sí? Es decir, algo de gestión basado en un sistema electoral más la comunicación, que es el marketing, ¿sí? Entonces, el marketing eficiente y exitoso. Entonces, eso es lo que nos caracteriza. Entonces, es un campo de dos conceptos bastante que generan bastante inquietudes y pues la idea de estas masterclass, cápsulas de información que vamos a ir brindando, les va a ir permitiendo a la gente ir conociendo y motivándose para tomar el curso que tenemos de TOUS, que es el marketing político internacional. Perfecto. Entonces estamos siempre en la continuidad del tema. Gracias, Perfecto. Igor. Gracias. Gracias, Buenas Ángel. noches. Nos seguimos viendo y Buenas hasta la noches. próxima. Hasta la próxima.